Bienvenidos a nuestro episodio 4 en Cuerpos que migran, almas que regresan. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de contar historias que no nos pertenecen. Pero como mencionamos en el capítulo anterior, siendo periodistas somos ese puente para inmortalizar voces y relatos que merecen ser contados. Ari, ¿cómo se investiga una memoria que no es nuestra? Primero que todo, nosotras no quisimos venir aquí a este episodio a hacer así vamos a investigar una memoria que no es nuestra. Nosotras nos organizamos e hicimos un paso a paso que consideramos que es importante para todo periodista, sobre todo en este tipo de proyectos. Entonces, lo primero que hacer es escoger un tema o una memoria que nos interese, que despierte nuestro interés para empezar a investigarlo. Es que si el tema no te asombra, no te mueve, no te llama, no tiene sentido que lo cuentes. Sobre todo si tú tienes la opción de escogerlo. Totalmente. En este caso tuvimos la opción de escogerlo. Exacto. El proceso de escogencia fue interesante. La verdad, la duda y el asombro nació en el momento en el que yo llego a Barranquilla a estudiar y me doy cuenta que hay muchos restaurantes árabes. Y yo digo, acá, ¿por qué hay más restaurantes árabes que en Bucaramanga? Entonces eso empezó como esa chispa, esa duda, eso empezó unos semestres atrás. Obviamente con temas políticos, sociales y pues cosas que han pasado en el mundo, hablar de migración y hablar de Palestina es un tema importante actualmente. Entonces por eso decidimos enfocarnos en este tipo de migración y migraciones al Caribe, ya que en nuestra página web y en nuestro Instagram, TikTok y otras redes sociales encontrarán muchas razones y muchas respuestas a por qué hay una diáspora árabe tan grande en el Caribe. Obviamente teníamos miedos, dudas e inseguridades porque curiosamente, a pesar de que fue un tema en el que todos estuvimos de acuerdo, ninguna de las personas del grupo hace parte de la diáspora árabe. Exacto. Entonces, Bueno, empezando por ahí, de la cultura árabe que hay acá en Barranquilla, que hay acá en Colombia, antes venían mucho, entraban por Puerto Colombia, un video que pueden ver en nuestra página, pero hay que entender que ahora la comunidad árabe no viene a Colombia, al menos la comunidad palestina no viene a Colombia huyendo del conflicto. O sea, Colombia no es la primera opción de las personas para llegar acá saliendo de un conflicto. Según la teoría de migraciones, para que entiendan un poco, los países que están en conflicto, los migrantes de esos países en conflicto, huyen o migran hacia los países fronterizos, que son los que tienen más cercanía para moverse. Entonces, por razones lógicas, los palestinos no tienen como primera opción migrar acá a Colombia. Los que lo han hecho han sido por conexiones familiares, por algunos casos económicos, recursos, acá tienen negocios, entonces son cosas actualmente por las cuales los palestinos no están llegando de primera mano a Colombia. Sin embargo, pudimos encontrar palestinos acá en Barranquilla y uno de nuestros miedos era no encontrar palestinos a quienes entrevistar. Pero haciendo una investigación logramos encontrarlo. ¿Qué otras dudas teníamos? Saber si nosotros o por qué nosotros éramos las personas correctas para contar esta historia. Porque así como dijo Mari, ninguno es árabe. Pero yo siento que nosotros nos apropiamos de esta historia porque sentimos una conexión con esta cultura. No podemos decir que practicamos cosas de la cultura, pero sí sentimos una conexión. claro, y la conexión, en este caso, tanto con la cultura como con el proceso de migración. Hay un dato curioso acerca de la mayoría de personas del grupo y es que todos hemos estado muy cercano al proceso de movimiento y movilización de lugares. Muchos de los integrantes de nuestro grupo son foráneos o han tenido como ese proceso de irse a vivir a un lugar que está lejos de la familia y hacer intercambios, que a pesar de que son procesos como un poco más pequeños, a migrar a otro país completamente desconocido y más por las razones por las que normalmente migra las personas de Palestina, siento que tuvimos como esa afinidad, o sea, dijimos como, ok, vamos a hablar de movimiento, somos personas que en su vida han tenido ese movimiento y han tenido también como ese sentimiento de llegar y sentir que no perteneces. Entonces, como ese proceso de migración, sentimos como empatía y como conexión con eso, pero siempre estuvo la duda de, ¿realmente somos las personas correctas para hacer ese puente? O sea, ¿sí lograremos hacerlo? Eso en cuanto, o sea, como siempre nos preguntábamos si teníamos esa capacidad. O sea, pero pues siento que con investigación y con también lo que hablábamos el episodio pasado, la pasión, ha hecho de que
genuinamente nos pongamos la 10 para ser muy empáticos y conscientes a la hora de contar esta historia. Sí, porque una de las cosas que nos advirtieron nuestros profesores era que teníamos que aprender a contar este tipo de historias, que son historias tan delicadas que no podemos tomarlo a la ligera, que no podemos ir desinformados al momento de hacer una entrevista, que tenemos que saber el contexto o al menos entender de dónde viene la persona o leer acerca de la persona para poder decir, bueno, le voy a hacer una entrevista y soy consciente de la información que me puede brindar, soy consciente de lo que puede suceder o todas las salidas que puede tener esta entrevista. Eso era una de nuestras inseguridades. Sin embargo, yo creo que con el tiempo la fuimos solucionando, incluso en nuestro segundo episodio en el podcast que tuvimos nuestros 2 invitados. Es uno de los momentos en los que pudimos prepararnos, tuvimos todas las precauciones, sentimos que pudimos también resolver nuestras propias dudas a medida que íbamos haciendo el episodio y siento que es una de las capacidades que, como decíamos en el episodio anterior, nos han brindado como periodistas y esas inseguridades son las que hemos ido superando. Total, y siento que esas inseguridades también de cierta forma, o sea, el tener ese miedo que es un sentimiento incómodo, pero a la final como que nos avispó de cierta forma y nos hizo empezar a pensar cómo buscamos la información, de dónde la sacamos, o sea, porque no realmente es suficiente con solo buscar en internet árabes en Colombia, migración palestina en Colombia, es realmente eso como lo que tenemos que hacer, porque pues esa búsqueda la puede hacer cualquiera. Entonces, digamos, ¿tú cómo crees que se debería llevar a cabo ese proceso? ¿Cómo buscamos la información? Primero que todo, si no tenemos una comunidad árabe cerca o si no conocemos a alguien árabe, siento que lo primero que hay que hacer es preguntar. Uno siempre está conectado. Entonces, lo primero que hicimos, si no estoy mal, fue preguntar a nuestros profesores. Exacto. De hecho, hay un profesor que se llama Javier Franco y él había hecho un reportaje acerca de las migraciones árabes que habían entrado por Puerto Colombia. Y creo que esa fue una de las primeras fuentes que buscamos para que nos diera los contactos. Luego nos empezamos a buscar la comunidad que había, o sea, trabajos, documentos escritos ya publicados tal vez en la biblioteca de la universidad y ahí también buscando en documentos escritos, en videos, en reportes, todo ese tipo de cosas fue como empezamos nosotros a acercarnos a esta información. Yo me acuerdo que Mari empezó a escribirle a Odette A y ver todo el a mundo, todos, a sí. todo el mundo. O sea, ya en un punto decían como esta niña es una stalker, nos está escribiendo, cómo nos consigue. Pero siento que eso hace parte de la labor de ser periodista. Siento que es algo que hemos aprendido y es fundamental de todos nuestros profesores de periodismo. Y es, como hablábamos ayer, como esa capacidad de ser serpientes que se escabullen por espacios reducidos. De llegar a un evento en el que no conoces a nadie y preguntar. O sea, porque al principio uno tiene pena, uno tiene miedo y uno quiere tal vez quedarse a lo seguro, es que mi profesor me dijo que te escribiera, mi profesor me dijo que tal cosa, pero ya en el momento en el que estás en un evento donde no conoces a nadie, te Pero toca yo siento que meterte de cabeza. yo siento que esa pena se va quitando con el tiempo. A medida que Total. vamos haciendo más cubrimientos, que estamos haciendo estos proyectos, la pena se pierde. O sea, de nada sirve tener pena porque así es como hemos conseguido la información al final. Total. Que nos han prestado los libros familiares, reliquias, muchas gracias por eso, que nos han servido para documentar, para contar historias. Todo eso lo hemos conseguido superando los miedos. Totalmente. Entonces, siento que aunque ya teníamos conocimiento de la situación, nosotros no sabíamos cómo afectaba a las personas que están, o sea, que aunque están a miles de kilómetros, no sabíamos cómo las afectaba, pero también tenemos personas que están aquí a la vuelta de nosotros, Que también les sí afecta. están conectadas con esas personas y también les afecta. Entonces, buscando la información, preguntando, es que empezamos y que logramos seguir con esta investigación y crecer, porque al final nos hemos hecho conocidos y tal vez cercanos a personas que están muy metidas en la comunidad árabe Total. y sobre todo la palestina. Exactamente. Entonces nos muestran revistas de las que no teníamos ni idea, vamos conociendo la cultura, tal vez sus personas más cercanas que también son palestinos, entonces ahí preguntando lo hemos logrado todo. ¿Qué mitos rompimos? Primero que todo, yo quiero que Mari nos expliques, uno de los mitos que teníamos todos era que las personas de cultura árabe tal vez eran muy cerradas. Era un mito / miedo. Por eso también Exacto. estábamos como, ¿será que sí es como por aquí? ¿Será que sí nos podemos meter con el tema? Porque pensábamos que eran personas muy cerradas, pero literalmente
nos callaron la boca personas que nos han apoyado y han estado para nosotros 100%, lo que decía Ari. O sea, nos dan sus libros, fotos, memorias familiares, nos conceden entrevistas, nos han brindado café en su casa. O sea, ha sido un Galletas, proceso la señora María Teresa. bellísimo. Y también como esa cercanía a las fuentes, siento que hace que el proyecto se note mucho como más auténtico, porque Exacto. siento que sí es importante tener buenas fuentes y a la final pues es un proyecto que escogimos, pero esa cercanía que desarrollamos con las fuentes que tenemos, siento que hace ese factor diferencial. No solo eso, sino que también rompimos el esquema de que las personas de cultura árabe tal vez eran muy serias, porque nos hemos encontrado y nos estamos haciendo muy cercanas de una que queremos muchísimo, que se llama Nor, y ella es una de las personas más graciosas que he conocido. O sea, Total. puede salir con un comentario diferente de cualquier tema y es una persona con la que se puede hablar muy tranquilamente de lo que uno desee y es muy cómodo. Entonces siento que esos mitos los rompimos. Cabe aclarar que estos son mitos que teníamos nosotros en el grupo. O sea, no son mitos que tenga todo el mundo. Esto es algo propio de nuestro grupo que hemos ido rompiendo. También siento que algo que nos pasaba a muchos del grupo, y en general siento que esto sí podría ser hasta un mito general, que siento que una de las razones por las que hacemos el proyecto es también para romper este mito. Y es como la reducción de la cultura árabe en general en Colombia. Normalmente reducimos esta cultura a un plato de comida, a que solo tiene una forma de hablar, incluso una religión. Dentro de nuestro proyecto, que incluso solo está enfocado en Palestina, se rompen esos mitos, Exacto. porque sabemos que es una cultura mucho más rica. O sea, es como decir que Colombia solo son arepas y Cartagena. Entonces, como que obviamente queremos abrir mucho más este mundo árabe y queremos que pues la gente lo experimente así como lo hemos experimentado nosotros. Exacto. Y aparte de estos mitos, nosotros hemos vivido con la cultura árabe. Uno de los más importantes, que tal vez es el que nos ha movido aún más, ha sido que para contar una historia hay que haberla vivido. Total. Nosotros como periodistas no vivimos todas las historias. Las empezamos a vivir cuando empezamos a contarlas. Totalmente. En realidad. Pero al principio esta historia o lo que nosotros estamos haciendo es, no digamos que ajeno a nosotros, pero no hemos sido los protagonistas de ella. Pero no necesitamos ser los protagonistas para poder coger las herramientas y contarle a las personas una historia de tanta relevancia. Entonces siento que los que hemos roto nos han servido para salir del molde. Totalmente. Y esto nos ha ayudado en el proyecto 100%. Y esto nos ha empujado también a conocer otras culturas, porque podíamos tener nuestras reservas, sin embargo, leyendo, preguntando, conociendo. Y nos hemos dado cuenta. asombrándonos. Exacto, llenándonos de asombro. Esa es nuestra palabra favorita en realidad. Mariana y yo, nuestra palabra es asombro. Asombro. Y pasión, diría pasión, yo también. Totalmente. Somos unas personas muy apasionadas y siento que son los mitos que en general teníamos y pues a partir de estos mitos para nosotros ha significado mucho entrar en la comunidad árabe, sobre todo la palestina, acá en Barranquilla. Mari, ¿qué nos puedes decir? Siento que ha significado mucho porque, como decía Ari, o sea, veníamos la verdad muy cerrados, como de mente y ha sido un proceso en el que hemos tenido que de cierta forma dejar a un lado todos nuestros prejuicios y dejar a un lado hacer como este proceso para poder entrar completamente y fascinarnos, asombrarnos y lograr llevar a cabo un proyecto como este, que no ha sido sencillo. Y mantenernos, porque como mencionábamos antes, no ha sido fácil para nada. Pero siento que el hecho de entrar dentro de la comunidad también nos ha permitido como también salir de una burbuja en la que estábamos y como también quitarnos protagonismo como a nosotros de cierta forma y decir como que hay historias que hay que contar y cómo las vamos a contar, desde dónde las vamos a contar. Y esto no lo tenemos que hacer sobre nosotros. Totalmente. Esto es sobre nuestros protagonistas, esto es sobre nuestra historia. Esto es para todas las personas que nos han apoyado, esto es para todas las personas que han estado ahí para nosotros, que nos han mandado sus historias, que nos han concedido entrevistas, que han estado ahí para nosotros y han amado este proyecto tanto como nosotros. Y por eso queremos hacer un call to action. Queremos invitarlos. Queremos invitar a todas las personas que nos escuchan, tal vez que sean parte de la comunidad árabe, sobre todo la palestina, precisamente en este momento la Palestina,
que si tienen alguna historia que quieran contar, alguna experiencia, si tienen alguna persona cercana, todo este tipo de cosas son bienvenidos a contactarse con nosotros, para que sean una voz aliada de nuestro proyecto, para nosotros poder ser ese puente y contar esa historia y mostrar desde el lado periodístico lo que está sucediendo y cómo se sienten ustedes también, porque sentimos que es muy importante darle voz a muchas historias que tal vez han sido ignoradas. Totalmente. Como diría el libro de una de nuestras grandes amigas, Zuleima Slevi, hacer visible lo invisible. Claro que sí. Entonces, bueno, queremos agradecerles por escuchar este episodio. Nosotros somos Cuerpos que Migran. Almas que regresan.